Buenas noches a todos. Ya son las 8:05. Vamos a dar por iniciado el simposio del día de hoy, que es sexualidad en tiempos del COVID-19. Antes de empezar, dándoles la bienvenida, quiero pedirles hacer un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del doctor Roger Guerra García. El doctor Roger Guerra García, más allá de los cargos que ocupó, significa un médico involucrado en todo lo que ha sido los aspectos de población, de planificación familiar, desde muy temprano en su carrera, y lo ha sostenido durante muchos años a través de su vida. La pérdida de él ha sido muy triste y muy lamentable para todos. Deja huellas muy importantes en la salud del país. En ese sentido, yo quisiera pedirles un minuto de silencio. Empezamos en este momento. Gracias. Además, quisiera hacerles un anuncio. En la próxima reunión a mediados de septiembre tendremos la reunión sobre planificación familiar, una estrategia importante para la salud sexual y reproductiva, con ocasión de cumplirse el Día Mundial de la Anticoncepción. Esta sesión, no siempre le hemos puesto un nombre a la sesión, pero esta sesión llevará el nombre de Roger Guerra García, y tenemos preparado invitar a sus familiares a la sesión, y el doctor Cámara se va a encargar de hacer una semblanza al inicio de la sesión que tengamos el próximo mes. Eso quería hacer como anuncio. Muy bien, el día de hoy, tal como lo refiere el título de sexualidad en tiempo del COVID, tenemos la presencia de dos importantes médicos, cuales van a ser presentados por la moderadora, pero primero yo quiero presentar al doctor Daniel Azpilicueta, secretario de la Sociedad Peruana de Contracepción, quien se ha encargado de la organización de este evento. Doctor Azpilicueta, médico relacionado con la salud sexual y reproductiva durante muchos años, director del Instituto de Maternidad Responsable, quien no lo conoce, Daniel, y actualmente forma parte del equipo de SARES, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Una importante labor, ustedes, todo el país lo conoce porque él está conectado por el WhatsApp, derivando, consiguiendo camas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Daniel, por esa labor que está haciendo, y paso a darte el micro para que puedas hacer la presentación de la doctora María Beltrán. Gracias, adelante. Gracias por la presentación, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Tengo el placer y el gusto de presentar a también una antigua amiga, miembro de la sociedad, la doctora Maribel Dextre, que ella es ginecóloga, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecología, es fellow del Colegio Americano de Ginecología, tiene diplomado en endocrinología ginecológica de la Universidad de Alcalá de España, es miembro del Comité de Expertos de Salud Social y Reproductiva del Ministerio de Salud y miembro de la Comisión de la Salud Social y Reproductiva del Colegio Médico. También una antigua miembro fundadora de la Sociedad de Contracepción. Nos da mucho gusto y es nuestra moderadora en este simposio, en esta sesión de esta noche. Con usted, la doctora Maribel Dextre. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a todas los que nos están en estos momentos escuchando y viendo en estos tiempos de pandemia. Y justamente tenemos dos temas muy importantes. Uno de ellos es el que nos va a presentar el doctor Humberto Castillo, que es sexualidad y salud mental en tiempos de pandemia. El doctor Humberto Castillo es médico psiquiatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es director del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor, adelante con su presentación. Bien, muchas gracias. En primer lugar,
También lamentando el fallecimiento del doctor Roger Guerra García, un distinguido maestro y uno de los profesores más importantes de nuestra universidad. También un saludo a Daniel, que después de tiempo nos vemos y nos conocimos hace muchos años en Chiclayo, cuando por ahí empezábamos la carrera y también trabajando estos temas de sexualidad. Un saludo también a Miguel Gutiérrez, a Lucy, con quienes vamos a compartir esto, y a ti, Maribel, y a todos los miembros de la Sociedad de Contracepción. Con gusto para compartir estas reflexiones sobre sexualidad, salud mental en tiempos de pandemia. En realidad tenemos tres conceptos que son inmensos, ¿no? Como es la sexualidad, que es todo un mundo, la salud mental, que es todo otro mundo, y la pandemia también, que ha resultado ser una de las experiencias más grandes para la humanidad, ¿no? Nadie hubiera imaginado que ocurriera esto de la manera que está ocurriendo y afectando la vida de prácticamente todas las personas que habitamos en este planeta. Estos temas se asocian de múltiples maneras entre sí, y eso le da la complejidad al asunto, ¿no? Tal vez la relación que más hemos estado mirando es el tema pandemia-salud mental, porque todos sentimos que esta pandemia ha afectado nuestra vida cotidiana, nos ha generado alguna forma de estrés, de disconfort, y nuestra salud mental ha estado siendo afectada, digamos, ¿no? En realidad esta relación pandemia-salud mental tiene muchos ángulos, cómo se da ese vínculo, incluso desde la idea del virus, porque el propio virus también afecta al sistema nervioso, afecta al cerebro, también se puede, tiene algunos efectos que estamos recién como descubriendo, evaluando, ¿no? Pero también es evidente que una persona que ha sufrido la enfermedad, y es algo que estamos viendo con bastante frecuencia, queda en un estado emocional muy frágil y que en muchas ocasiones está requiriendo tratamiento. Pero también estamos ante una epidemia de miedo, digamos, que todas las personas estamos en esta sensación de que un enemigo anda suelto y rondando y nos pone una situación de amenaza, lo cual va a desencadenar en el ser humano diferentes reacciones, ¿no? Algunas más adaptativas y otras más desadaptativas. Entre las desadaptativas tenemos un poco de pánico, reacciones agresivas, de discriminación, reacciones realmente desadaptativas que afectan la convivencia, digamos. Pero también tenemos este confinamiento que prácticamente ha cambiado la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y ha cambiado nuestra dinámica, nuestras rutinas, y nos ha empujado la virtualización de la vida cotidiana, que también tiene implicancias directas en nuestra salud mental. Otra relación importante, que es algo que vamos a explorar ahora también, es la idea de la pandemia y la sexualidad. Sobre esto hay muchos planteamientos de cómo ha influido, pero dado que sobre eso nos vamos a centrar un poco más, yo quisiera en esta partecita introductoria también brevemente explorar la relación de salud mental y sexualidad. Es algo que va muy junto, y eso nos une mucho, por ejemplo, a las personas que trabajamos más directamente la salud mental y a personas que trabajan más la sexualidad como ustedes, que están en contacto y a veces son la primera línea para atender y entender los problemas de sexualidad de las personas, ¿no? Es clara esta relación entre salud mental y sexualidad, entre enfermedad mental y sexualidad. O sea, es para todos sabido cómo la depresión puede
afectar la sexualidad, la ansiedad también, ¿no? Incluso los propios medicamentos que se usan para tratar problemas de salud mental también afectan la sexualidad. Relaciones interesantes y que es algo que también vamos a intentar explorar porque pareciera que no son tan posibles, pero de hecho sí lo son y son profundamente vinculadas, digamos. Es el tema de la sexualidad y la salud mental, ¿no? Cómo el propio ejercicio de la sexualidad tiene que ver con la salud mental y desde algunas perspectivas, digamos, la salud mental es directamente el resultado del manejo de la sexualidad, digamos, ¿no? Entonces, esta es una relación fuerte también de sexualidad hacia salud mental. Una relación que pareciera que no es posible, pero sí lo es también, tiene que ver con la sexualidad y la pandemia. O sea, la sexualidad también puede condicionar de alguna forma la expansión de la pandemia, la expansión del virus, por decirlo así, porque la sexualidad tiene que ver con una serie de comportamientos, de conductas que nos llevan a esta aproximación, a esta idea de estar juntos, incluso a las aglomeraciones, y entonces tiene mucho que ver con el tema de la propia pandemia. Cuando, por ejemplo, uno ve el caso que hemos tenido recientemente en Los Olivos, uno se podría preguntar qué motivó a la gente a juntarse, a agruparse, a aglomerarse en una discoteca, en un espacio en el que evidentemente la contagiosidad es alta y evidentemente hay un nivel de riesgo y seguramente las motivaciones sexuales están ahí, ¿no? Y la sexualidad está presente, solamente que también, digamos, hay un tema de que la sexualidad se maneja de una manera opaca en nuestra sociedad. Por tanto, este es un tema complejo y yo me he permitido tratar de ser lo más abarcativo y general posible, entrando, digamos, a un tema más conceptual, más de entorno, que creo que es importante para la reflexión justamente en un tiempo como este. Boaventura dos Santos Sousa decía, digamos, en tiempos complejos tenemos que hacernos preguntas complejas, ¿no? Tratar de enfrentar la complejidad con preguntas simples tal vez no es lo más atinado. Creo que ahora tenemos que arriesgarnos, tomar el riesgo de hacernos preguntas complejas aun cuando no tengamos la respuesta. Entonces yo estoy yendo más por ahí en esta presentación, tomando algunos riesgos, planteando algunas hipótesis de tendencias que puedan ayudarnos a repensar este tema, sexualidad, salud mental y pandemia. La pregunta general que estaríamos para reflexionar es qué efectos está teniendo la pandemia en la salud sexual y la salud mental de las personas y qué puede esto implicar para las sociedades y las formas de vivir, ¿no? Creo que es importante el que podamos echarle una mirada en general a las formas de vivir, ¿no? El tema de sexualidad, ¿no? Ya de por sí es un tema complejo de definir. Hay muchas definiciones, unas más teleológicas, más de deseo, otras como más pragmáticas. Sin embargo, para mí hay algo que nos ayuda a definir más claramente la sexualidad y es el tema de cuando le echamos una mirada a las otras especies, ¿no? Que nos ayuda a definir un poco la sexualidad humana. Porque, digamos, por ejemplo, cuando uno ve estas experiencias de los bonobos, esta especie que ha sido observada con comportamientos sexuales
peculiares, digamos, ¿no? Por ejemplo, un bonobo puede tener sexo 6-10 veces al día. Un bonobo puede tener sexo con diferentes parejas del mismo sexo, de diferente sexo, de diferente edad, ¿no? Y entonces es una especie que el sexo está muy entre ellos, muy presente, pero por ejemplo tienen diferentes modos de tener sexo. Una forma de tenerlo es esta forma cara a cara, pero también tienen las formas más tradicionales que se observan en los animales, ¿no? Y también, por ejemplo, la actividad sexual en ellos o el coito puede ser muy breve, unos cuantos segundos y termina y continúan haciendo su actividad. Entonces, uno cuando analiza la sexualidad de esta especie, entonces se pregunta cuál es la función de la sexualidad para ellos. Evidentemente, la sexualidad en los bonobos no es una sexualidad centrada en la reproducción, sino es una sexualidad más socializante, más que les ayuda a reducir la conflictividad. Por ejemplo, esta es una especie en la que los conflictos son menores y se encuentra, por ejemplo, que estas diferencias son atribuibles a estas expresiones sexuales que reducen la conflictividad, mejoran la convivencia. Pero también, por ejemplo, llama la atención estas formas del ejercicio de la sexualidad, en que hay algunas formas más breves, otras formas como más comprometidas, y tiene que ver con el compromiso que establecen para también el cuidado de las crías, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta forma de sexualidad, va quedando más claro la sexualidad de los humanos, ¿no? Que a veces no lo pensamos en todo su contexto y su sentido, ¿no? Y a veces nos vamos básicamente a las cuestiones más operativas de la sexualidad, pero esta cuestión de su fundamento, de su esencia, de su para qué, es importante considerarlo. Y acá yo me voy a citar a 4 personajes muy influyentes en el pensamiento de la sociedad misma, porque pareciera que la sexualidad es un elemento constitutivo, sustancial del ser humano, de la humanidad. Y entonces todos, digamos, podemos reconocer a este señor de la izquierda en la parte superior, que es Freud, ¿no? Con su cigarrillo ahí, por eso siempre le sacan ahí en Netflix, no, como si fuera propaganda de Netflix. Entonces, él, digamos, en su época plantea la centralidad de la sexualidad, y nos va a plantear esta especie de pulsión intensa que prácticamente sería como el equivalente de la gravedad en la mecánica. Es decir, es una pulsión que hace que la gente se acerque, que se apeguen los unos a los otros. Luego esto con las teorías, por ejemplo, del vínculo, en la que se plantea de alguna forma una especie de Big Bang en el nacimiento, con esta separación entre el bebé del vientre de la madre, y se genera una pulsión de encuentro, y esa pulsión de encuentro es tan fuerte, tan intensa, que produce este apego inicial con la madre, pero luego como que se va difuminando y va generando energía suficiente para generar un apego de familia, de grupo, de colectivo, y hasta hace un poco que la sexualidad esté metida en el tema de la propia conformación de la sociedad, ¿no? Otro autor muy relevante es Humberto Maturana. Humberto Maturana es un
biólogo, filósofo, uno de los personajes más influyentes en el pensamiento de la complejidad, ¿no? Y él hace su pregunta principalmente desde la idea del ser vivo, y el ser vivo, y plantea un poco el tema de la especie, de con qué está equipado y cuál es la idea de los elementos que permiten la vida del ser humano, ¿no? Como una especie diferente, digamos, cada especie tiene equipada con diferentes mecanismos para vivir, y el amor lo plantea él como uno de los mecanismos más importantes, en el sentido de que el ser humano, su estrategia de adaptación es la especialización y la conectividad. Individualmente el ser humano puede ser un ser humano solo en una jungla, sería como un carroñero de tercera generación. Para que se haya puesto en la cúspide de la pirámide de la biología, digamos, tiene que ver con el hecho de que se especializa y es colectivo, y por tanto necesita muchos mecanismos para estar juntos, para proveer un cuidado prolongado, por ejemplo, a las crías, para la socialización, ¿no? Y entonces él explicaría desde esa perspectiva, desde esa exigencia de la vida, el amor, y entre en el medio de eso la sexualidad. Pero también hay otros autores, como por ejemplo Michel Foucault, él estudia básicamente la relación de poder entre las personas, ¿no? Y de múltiples maneras va entendiendo que el tema de la sexualidad es intrínsecamente ligado a la relación de poder. Otro autor muy relevante es Norbert Elias, que nos va a plantear cómo se va construyendo la sociedad a partir de los propios comportamientos, muchos de ellos modulados en la sexualidad, ¿no? Voy a tener que correr porque siento que me estoy demorando un poco más del tiempo previsto. Entonces, cuando hablamos de sexualidad humana, vamos encontrando muchas funciones, como la reproducción, es una, tal vez la menor, la regulación emocional, el establecimiento de vínculos, la cohesión social, pero también es muy importante en la conformación de la propia sociedad. Por tanto, lo que pase en la sexualidad va a influir en lo que va a pasar en la sociedad, lo que está pasando en la sociedad. Una forma como operativizamos la sexualidad es en la actividad sexual, y ahí es donde entramos más en la parte más operativa, y creo que ahí hay muchas formas de entender y de plantear la sexualidad, pero cada vez vamos planteando como cosas conectadas, pero con cierta individualidad, digamos, autonomía. El deseo sexual, por ejemplo, un tema que condiciona la actividad erótica, pero sin embargo que como deseo sexual va teniendo una influencia en el comportamiento de las personas, y que tiene también una propia infraestructura biológica, digamos. O sea, el deseo sexual tiene sus propios mecanismos, la actividad erótica y los actos sexuales propiamente, pero también vamos viendo todas las variaciones de la actividad humana, que tiene que ver con más en algunas actividades sexuales de carácter más simbólico. Ahora el tema virtual, presencial, como que va haciendo que podamos pensar la actividad sexual de diferentes lados, ¿no? La actividad sexual individual, de parejas, de grupos, la actividad sexual en un marco romántico, en un marco institucional, en un marco de mercado. Es decir, en la modernidad la sexualidad se ha ido diversificando y tomando múltiples formas, no solo comportamentales, vivenciales, sino también organizativas, sociales, que es importante tener en cuenta. Entonces, acá empezamos a responder la pregunta: ¿qué está pasando con la pandemia, digamos, cómo está afectando la sexualidad? Entonces la pandemia tiene que ver con todas estas cosas que desencadenan directamente como variables, como efectos directos, ¿no?
que tiene que ver este miedo, estas medidas de protección, el cierre de los espacios sociales, el confinamiento, separaciones forzadas, virtualización, fragmentación, ralentización del consumo. Y todas estas variables están influyendo directamente en la actividad sexual. Entonces algunos todavía recién estamos sabiendo de los efectos que va teniendo en la vida sexual de las personas. La información todavía es muy provisional. Cuando uno entra a buscar información en las revistas principales indexadas, en realidad encontramos todavía muy poco. Muchas cosas están a nivel de noticias, de estudios muy preliminares, que muchos de ellos todavía de repente no con todas las exigencias metodológicas, pero por ejemplo algunos datos que llaman la atención. Este reporte del Instituto 15 que dice que la actividad sexual de pareja ha caído en 70% en Nueva York, ¿no? Que también ha caído el consumo de condones, de pruebas de embarazo, ¿no? Noticias o datos que vamos teniendo como que la violencia de pareja y familia en el Perú en el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, se ha incrementado, hasta datos como esto de que los hostales de Lima aún después de la cuarentena no recuperan ni el 20% de su demanda previa, o esto como por ejemplo estas plataformas pornográficas como el Pornhub de España ha abierto sus accesos y ha multiplicado sus accesos en España y en muchos otros sitios. Esto de que las ventas por internet de juguetes sexuales ha crecido en 800% en algunas ciudades, ¿no? Esto de que el Tinder, que ya era digamos uno de los mecanismos más comunes ya de establecer citas, encuentros de pareja, incluso en nuestro medio, especialmente para un sector joven y de mediana edad, digamos, está intentando reinventarse para un modo virtual, ¿no? Este incremento de divorcios post cuarentena también que se van dando en varios lugares. Entonces sí hay una afectación de la sexualidad y de la actividad sexual producto de esta pandemia. Este efecto que está teniendo la pandemia en la sexualidad tiene que ver con algunas tendencias que ya se venían dando. Entonces una hipótesis es que la pandemia estaría reforzando algunas tendencias como viene dándose la práctica de la sexualidad en la sociedad, ¿no? Habría una tendencia a la individualización, digamos, a que las personas están buscando cada vez formas de autogratificación, ¿no? Por ejemplo, estas estadísticas de que sacan los condones Durex, casi cada año va cayendo con un punto en la venta de los condones, y de lo que se supondría más en eso, en la sexual, o sea, la sexual de pareja, de diferentes tipos de pareja, como que con el tiempo va disminuyendo. Entonces, y va habiendo una tendencia a la individualización, una tendencia fuerte también a la virtualización de la experiencia sexual, de la actividad sexual, ¿no? Hay ahora una serie de plataformas, de ayudas que hacen que las personas puedan tener sexo a distancia, tanto, o sea, en parejas o dentro de un contexto romántico, como también en un contexto de mercado, digamos. También va habiendo una cierta tendencia a la represión. Por un lado se exacerban las expresiones del deseo
y por otro lado se reprimen las expresiones de la sexualidad, digamos, ¿no? También habría como una tendencia a la institucionalización o a la informalización en el campo del mercado que podrían estar asociadas a esta pandemia, ¿no? En institucionalización, la idea de que al haber como más riesgo en el sexo más aleatorio, en el sexo más diverso, hay como una especie de contracción al sexo más en la pareja formal, en el matrimonio, digamos, o en la pareja formal. Y en tanto mercado también lo que se está viendo es tendencia de más hacia la informalización, hacia la prostitución más de tipo calle, que de tipo locales, ¿no? Entonces va habiendo una serie de cambios que está empujando esta pandemia. Y ahí un poco, y con esto vamos a ir terminando, ¿no? Los efectos que podría tener sobre la sociedad en general la pandemia, a través de estar reforzando algunas tendencias de la sexualidad, ¿no? Una de las cosas que se discute, por ejemplo, porque hay una teoría, digamos, que viene de esto observado en la Segunda Guerra Mundial y observado cuando ha habido grandes crisis sociales, que luego que pasa la crisis viene como que la gente se entusiasma y aumenta incluso la natalidad post-crisis, ¿no? Entonces de ahí se desprendería una hipótesis que una vez que pase la pandemia, la gente va a tener más actividad sexual y también más hijos, ¿no? Sin embargo, ya algunos van anunciando una especie de generación pandemials, ¿no? En la que más bien podría haber una reducción de embarazos intencionales, ¿no? Y tal vez un aumento en algunos embarazos no intencionales, ¿no? Y que podría configurar una generación con peculiaridades, digamos, aparte de las peculiaridades propias de este confinamiento y de esta reducción de la socialización en los niños, que podría llevar a la configuración de una generación con características diferentes, que reforzaría más formas de individualización, ¿no? Y que, por ejemplo, entre otras cosas, reforzar este tema de la desparejización, digamos, es decir, hay este concepto que está metido casi en el ADN de las personas, que tiene que ver con el tema de formar, y esa tendencia a formar pareja, que lo entendemos como muy biológica. O sea, sin embargo, ya va habiendo esa tendencia a que las personas no necesariamente formen pareja, ¿no? Y cada vez la proporción de personas que deciden, que optan por no formar pareja, se va dando, ¿no? Y esto estaría reforzado por la dificultad de la gente para encontrarse, inclusive para establecer incluso el inicio de la pareja, para sostener la pareja, y también este cierto estímulo a un terminar las parejas. Entonces podríamos estar ante un fenómeno en que las personas van a tender menos a vivir en pareja, ¿no? Y estar más entre una forma de individualismo, de autonomía, en el sentido tal vez que las personas puedan ir encontrándose más a sí mismos y tener un mayor control incluso de su propia sexualidad, ¿no? Y orientarse tal vez a un descubrimiento un poco más intenso de su propia subjetividad, de su existencia. Tal vez también se va replanteando como una
una nueva forma de romanticismo, o sea, en el sentido de que este romanticismo muy expresivo, muy dramático, inclusive, o muy de contacto, estaría como resquebrajando un poco, pero a la vez también arrasando algunos vicios de este romanticismo que ha estado muy atravesado por un comportamiento machista, ¿no? con valores que refuerzan estas relaciones de alguna manera inequitativas tal vez una nueva cultura erótica donde tal vez, por ejemplo, el tema virtual entre con mucha fuerza, ¿no? Esta idea incluso de parejas virtuales, estas formas de erotismo muy vinculado, por ejemplo, a los juegos o vinculado a figuras simbólicas artificiales, ¿no? Y acá hasta la inteligencia artificial llevada al campo erótico parece que va a tener un lugar importante, y ojalá que todos estos cambios que tal vez sí cambien un poco la forma de relacionarnos, la forma de vivir nuestra sexualidad, tal vez se puedan ir asociando a una menor inequidad de género, que tal vez es una de las cosas más críticas en la sexualidad y en las relaciones humanas que ahora tenemos mediadas por el sexo, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas hipótesis, en realidad no sabemos para qué lado van a ir girando las cosas, pero creo que se van dibujando algunas tendencias que hay que tener en cuenta. Eso quería compartir con ustedes, estas reflexiones un poco generales, pero me parecían de relevancia para ir reflexionando esta nueva normalidad en términos de la sexualidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Humberto Castillo. Muchos de los presentes han quedado gratamente sorprendidos y quieren ser bonobos. Así que gracias, doctor, que ha sido muy buena su ponencia. Ya lo vamos a ver después para las preguntas. Ahora tenemos a la doctora Lucy del Carpio. Lucy es ampliamente conocida por todos nosotros. Es médico ginecobstetra, titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es miembro del equipo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Lucy nos va a hablar ahora sobre el tema de atención de la violencia sexual. Adelante, Lucy. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. En estos tiempos de pandemia, como dicen mis colegas, que ha sido tan difícil para todos, y yo creo que este tema es algo que estamos viendo, ¿no? Como es la violencia sexual. Entonces, para esto les voy a traer un panorama general, datos de cómo estamos evolucionando, la normatividad, ¿no? Y qué está pasando en la implementación de esas normas. Primeramente, tenemos que ver que la violencia que involucra tanto a hombres como mujeres, en la cual la mujer es víctima, y que se deriva de un poder entre el hombre y la mujer. Entonces, ahí hay inequidad, ¿no? En todo este acto que involucre el uso de la coerción con la intención de promover las relaciones desiguales entre otros géneros, y también cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como privado. Tenemos varios tipos de violencia física: la sexual, la obstétrica, el abuso sexual de menores, la mutilación de genital femenina, la prostitución forzada, el embarazo involuntario. Ahora nos vamos a ocupar
violencia sexual contra la mujer está incrementándose, ¿no? Y dentro de eso tenemos que ver que es dentro de estas tres tipos de violencia que tenemos, la física, la psicológica y la sexual, vamos a tener resultados no fatales y fatales, ¿no? Dentro de los que van con la salud física, vamos a tener la ITS, lesiones sin traumas, embarazo no deseado, problemas sexuales, aborto, dolores de cabeza, problemas ginecológicos, abuso de alcohol o drogas, discapacidad parcial o permanente, comportamientos de riesgo para la salud y daño neurológico, ¿no? Dentro de la parte psicológica vamos a ver depresión, baja autoestima, disfunción sexual, trastornos alimentarios, trastornos de múltiples personalidades y comportamientos sexuales de riesgo. Y dentro de los fatales vamos a tener, ¿no?, los que vienen a ser el suicidio, que en la etapa adolescente tenemos inclusive muchas muertes maternas por suicidio. Tenemos también el homicidio, el feminicidio, que cada vez está aumentando más y en esta época es peor, la muerte materna y el infanticidio. Tenemos que también ver que cómo están nuestras estadísticas, y vemos que, por ejemplo, dentro de la violencia, lo que nos da la ENDE para el 2019, en la parte de violencia sexual estamos incrementando de 6.8 a 7.1. Con respecto a la violencia ejercida más que nada por el esposo o compañero, vamos a ver que es mucho más en la zona rural, ¿no? Y lo que nos llama la atención es que en el nivel educativo es más lo que tienen educación secundaria. Entonces eso habría que analizarlo un poco más profundamente. También tenemos que ver que a quién va a buscar cuando la mujer es maltratada o es violada. Primeramente a su madre, luego amigas, vecinas u otras personas, ¿no? Igualmente tenemos que ver a dónde va, ¿ya?, a denunciar o a buscar de alguna manera ayuda. Primero la comisaría. Por eso es que tenemos que trabajar con las comisarías para que esas pacientes violadas lleguen al establecimiento de salud y se les pueda dar atención. Miren, solo el 5% llega al establecimiento de salud. O sea que nosotros no tenemos el dato total de cuántas violaciones se están registrando en nuestro país. Y cuando fueron a decirles por qué no buscaban ayuda, porque no era necesario, por vergüenza, no sabemos a dónde ir, miedo, ¿no?, por la culpa, miedo a que le pegue. O sea, hay muchos factores por los que la mujer no denuncia y muchas veces creen que esto es normal y eso no se debe permitir. Tenemos también la estadística que nos da el Ministerio de Salud, en el cual tenemos un CIE-10 que nos dice maltrato, y dentro del maltrato sale de violencia sexual. Pero acá están muchas confundidas, ¿no? Y a veces no se pone lo correcto, ¿ya? Y en todo ponemos abuso sexual. Y tenemos más o menos que en la estadística para este año ya tenemos 2.100 casos de abuso sexual. Si vemos estas mujeres violentadas, ¿cuáles son las edades? Tenemos que el primer lugar lo tienen las mujeres de 18 a 25 años, le siguen las de 10 a 15 años y luego las de 15 a 18 años. O sea, mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes. Esto es del SEM, ¿no?, el registro que tiene el SEM, y ellos también recopilan violencia psicológica, física y sexual. Vemos desde el 2010 hasta lo que va del 2020. Y vemos que año a año está incrementándose el número de violación sexual. Igualmente en la física y en la psicológica. O sea, nos estamos volviendo cada vez más violentos y estamos causando más daño a nuestras mujeres. ¿Qué podemos hacer para acabar con la violencia contra la mujer? Mundialmente, por lo menos una mujer de cada 3 ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o maltratada de alguna manera en el curso de su vida. Cada vez
se reconoce que la violencia basada en género es un importante problema de salud pública y una violación de los derechos humanos y no la estamos viendo como tal. Eso lo hablamos de hace ya muchos años y no se está reconociendo como tal. Entonces tenemos que ver, ¿somos parte del problema? O sea, para nosotros la violación es algo trivial, hay que subestimar el abuso, no se atiende, se culpa a la víctima, no se respeta su autonomía, se ignora su necesidad de seguridad, violación de la información confidencial, o sea, lo cuentan a otra persona. O queremos ser parte de la solución. Entonces, para poder reconocer, tenemos primeramente que ver que es una injusticia, y una injusticia contra la mujer. Hay que creer en las experiencias de las usuarias, que es lo que nos están narrando. Hay que respetar el carácter confidencial de la información, eso debe quedar entre la mujer y el que está atendiendo. Atención inmediata, entrega del kit, ¿no?, de manejo para la violencia sexual. Sabemos que en las 72 primeras horas podemos hacer mucho, pasadas las 72 horas, menos. Y ayúdela a planear su seguridad futura. Entonces tenemos que pensar como Gandhi. Si quieres cambiar al mundo, empieza por ti. Cambia tú, atiende tú, no dejes pasar a una mujer violada. Tenemos un marco internacional, ¿no?, la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos la Convención para eliminar todas formas de discriminación contra la mujer, la Conferencia del Cairo, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer, la Plataforma de Acción de Conferencia Mundial sobre Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de Belén do Pará, la Cumbre del Milenio, ¿no?, con su declaración y sus objetivos, el Consenso de Montevideo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hasta ahora no hay gran cambio. Tenemos también legislación nacional, ¿no? Hay la ley, por ejemplo, la 30364, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes familiares, aprobada con decreto supremo 009. Y dentro de ella tenemos el artículo 79, que se ven los lineamientos del Ministerio de Salud, ¿no?, en el cual tiene que aprobar el Ministerio sus lineamientos de política para la prevención, recuperación integral de la violencia. También tiene que haber fortalecimiento de la capacidad del personal para que puedan atender, y eso del primer nivel, y también tener ya los lineamientos para el abordaje de la violencia familiar y el maltrato infantil. O sea, eso ya lo tenemos, ¿ya?, pero estamos cumpliendo. Tenemos responsabilidades de los servidores de salud, la ley 30364, luego el decreto legislativo 1386 que modifica la primera, y la ley 30862, ¿no?, que fortalece las diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y ahí nos dice en el artículo 10 el derecho a la asistencia y la protección integral, la promoción, prevención, atención y recuperación integral que tenemos que dar a todas las víctimas de violencia, que debe ser gratuito. Eso lo tiene que coberturar el Estado. También que los profesionales, cuando nos llegue un caso, inmediatamente deben denunciarlo, ¿ya? Y también, si toman conocimiento de un acto de violencia, deben también presentar la denuncia. Tenemos también el plan de acción conjunto para prevenir la violencia contra la mujer y brindar protección y atención a las víctimas de violencia, en el cual están varios ministerios involucrados y está aprobado con el decreto supremo 008 del 2018. Y en el lineamiento estratégico 2, protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, nos dice que proveer atención especializada de emergencia en salud, ¿ya?, a todas las personas que han sufrido una violación, y eso se va a monitorear en todos los establecimientos que ya cuenten con personal con competencia. Garantizar la atención en salud por personal especializado. Ahí tiene que haber profesionales de la parte psiquiátrica, de la parte ginecológica y todas las que de alguna manera va a requerir la mujer. Hay que mejorar la calidad y oportunidad de la atención en salud a la víctima de violencia. Entonces,
Eso nos están monitoreando. Todos los años nos dicen, ustedes han cumplido, y en el último tenemos que ver cuánto kit estamos de emergencia estamos entregando a las mujeres que son violadas. Tenemos la norma técnica de planificación familiar, en la cual también habla de violencia, habla de la AOE. Tenemos la directiva sanitaria 083, en la cual está el kit para la atención en los casos de violencia, ¿no? Tenemos también otros documentos como la guía para la continuidad de la atención de la salud sexual y reproductiva en momentos de emergencia y desastres, ¿no? O sea, tenemos muchos documentos, ¿no? Y últimamente, el 20 de agosto, se ha aprobado la norma técnica de salud para el cuidado integral a la mujer e integrantes del grupo familiar afectados por violencia. En este se pretende más que nada estandarizar todos los procedimientos, o sea, que todos hagamos el cuidado integral, ¿no?, de la mujer y del grupo familiar afectados para que no haya discordancia. Tenemos que brindar pautas para la atención oportuna y de calidad, ¿no?, de acuerdo, ¿ya?, con el modelo, ¿ya?, integral y de atención en salud mental comunitaria. Tenemos que estandarizar los procedimientos e intervenciones específicas en todos los equipos de salud y para que la violencia sea atendida en las primeras 72 horas de una forma y después de las 72 horas de otra forma, porque hay protocolos que aplicar. Inclusive, después tiene que seguir un apoyo en salud mental para que esa mujer pueda de alguna manera insertarse luego en la sociedad. Fortalecer el sistema de información, porque tenemos mucha información pero no coincide y tenemos que de alguna manera ver entre todos los sectores, ¿ya?, para tener una sola información. Y también tenemos que ver la actuación intersectorial oportuna del territorial. Todos tienen que apoyar. En esta norma nos hablan de los signos, síntomas y antecedentes que nos hace sospechar que una mujer pueda haber sufrido violencia sexual y no lo está manifestando a veces, ¿no? Hay problemas de salud mental, estrés, depresión, ansiedad, hay lesiones físicas, ¿no?, y no explica lo que son. Hay antecedentes de violencia física, infección de transmisión sexual, embarazo no deseado, dolores. Hay muchas mujeres que vienen por dolores pélvicos, dolor de cabeza, o sea, dolores de diferentes órganos, pero no hay algo lógico, no hay una patología, ¿ya? Y si se comienza a preguntar, ¿no?, encontramos de que hay una violencia sexual. Consumo excesivo de sustancias, alcohol o drogas, ideación por riesgo de suicidio, consultas médicas constantes, o sea, constantemente va a ir a pedir apoyo, pero no va a decir exactamente todo lo que tiene. Esta atención integral tiene que primeramente ser inmediata. No podemos que llegue la paciente y decirle, no, primero anda al Ministerio Público para ver al legista, primero anda a la comisaría, donde se pierde tiempo y a veces no regresa. Hemos tenido casos inclusive que han venido adolescentes con desgarros, sangrando, y han sido atendidas de inmediato. ¿Ya? Tienen que darle la atención de inmediato y después ya irá a hacer la denuncia o todo lo demás, pero lo que necesita ella es que le den su AOE, que le den sus antirretrovirales y todo lo que tiene el kit de manejo de la violencia, ¿no? Apoyo psicológico es fundamental, si no puede salir de la puerta de emergencia y suicidarse. Tratamiento de las lesiones físicas, protección contra el embarazo no deseado, toma de muestras para identificar al agresor, ¿ya? Hay que establecer una cadena de custodia, que la norma dice cómo se deben colocar todas las prendas que ella ha traído o ha usado en ese momento. Orientación legal y asistencia social. También en la norma, ¿ya?, en esta atención de primera línea a estas mujeres, ¿no?, que han sido violadas, hemos estado revisando la documentación y todo lo que hay a nivel internacional y nacional. Y hemos visto que la OPS y la OMS tiene un documento en el cual tiene 5 pasos específicos, ¿no?, para que los proveedores de los servicios de salud puedan atender a las mujeres que han sufrido violencia. Y está con unas siglas ANIMA. ¿Por qué ANIMA? La A, atención
al escuchar. Solo la mira a ella, no está pensando en otra cosa, no está volteando, no está conversando con otra persona. No juzgar y validar. No decirle, claro, está con esa falda apretada, como no te iban a violar. No. Informarse sobre sus necesidades y preocupaciones. Por ejemplo, su necesidad urgente es no salir embarazada. O su preocupación puede ser que ha dejado a sus hijos en su casa y la pareja le puede hacer algo, ¿no? Entonces hay que ver qué necesidades tiene. Hay que mejorar la seguridad y darle apoyo, ayudarla a construir un plan de seguridad. También para esta atención, ¿ya?, estamos utilizando, ¿ya?, el esquema de avisos, que tiene 6 componentes: A, de acogida e intervención en crisis; B, valoración física y sexual; I, intervención clínica; S, seguimiento de casos; A, de acceso a la información y a la justicia; y S, de seguridad y plan de seguridad. Vamos a ver en cada uno muy rápidamente. Por ejemplo, el A de acogida y escucha tiene que ver con una acogida e intervención inmediata, de calidad y empática, ¿no? Tiene que ver con que tenemos que darle una atención integral a la víctima de violencia desde el sector salud por niveles. ¿Qué puedo hacer yo en el primer nivel? No puedo más. Inmediatamente referirla a otro nivel, ¿ya?, de más complejidad, para que le puedan brindar una atención de calidad. Una actividad 3 en este componente: recepción inmediata de la víctima de violencia. No tiene por qué hacer cola ni nada. Llega de emergencia y tiene que ser atendida de inmediato. ¿Ustedes se imaginan el caos en que se encuentra esa mujer? ¿Ya? El miedo. Entonces tiene que ser atendida de inmediato. No le pueden decir, espere, no hay el medicamento. En el siguiente componente, que es la valoración emocional, física y de la paciente, hay que asegurar una atención especializada en salud mental, ¿ya? Y acá tenemos a nuestro amigo psiquiatra, que nos va a apoyar mucho junto con los psicólogos, ¿no?, en estos centros comunitarios también que tenemos de salud mental en todo el país. Tenemos también que realizar una completa valoración clínica, ¿ya?, inicial: el examen clínico general, el examen específico, genital o anal, y el diagnóstico clínico. Esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Esa mujer está con mucho miedo y no quiere que la toquen, no quiere que le miren nada. Entonces hay que saber cómo hacerlo, cómo tenemos que llegar a ella para poder tener los datos y hacer un diagnóstico clínico. Y otra actividad en ese componente es tomar pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima, ¿no?, en ese momento. Las pruebas rápidas para sífilis, para VIH, desde embarazo, o sea, hepatitis, todas las pruebas que sean necesarias. En la I, intervención clínica, tenemos los kits de manejo para la violencia. En este kit tenemos que tener, ¿ya?, nuestra parte para la profilaxis con los antirretrovirales, para asegurar la prevención y tratamiento para evitar las ITS y el VIH, ¿no? Hay que asegurar esa profilaxis, tenemos que hacerle un seguimiento, ¿ya?, para que pueda tener todos los días su profilaxis, y eso lo tenemos que trabajar conjuntamente con el equipo de infectólogos, con el equipo también que trabaja la parte de ITS. Y otra actividad es asegure la disposición de emergencia, el levonorgestrel. Puede ser de 1500 o de 750, ¿ya? No hay, se acabó por A o B, no me llega por la pandemia. Tenemos el método IUSPE, tenemos los anticoncepción oral combinada, y eso podemos utilizarlo. No hay que desperdiciar esa oportunidad. O ya no tenemos nada, manden al familiar a comprar a la farmacia en último caso. Pero no puede salirse del establecimiento sin tomar su anticoncepción oral de emergencia. Si sabemos que vomita o alguien nos dice que le caen mal todos los medicamentos, denle algo para las náuseas y después le dan la anticoncepción oral de emergencia. Inclusive es mejor la de 1500 porque nos aseguramos que ya tomó y que no va a salir embarazada, porque con el susto, con el miedo, puede olvidarse de tomar la segunda tableta. Este es el kit que tenemos, ¿ya? Y vamos a ver que hay diferenciado para el establecimiento del primer nivel, o sea, desde el 1.1 hasta el 1.3,
en el cual tenemos el levonorgestrel, la prueba rápida de hepatitis, las pruebas rápidas duales de VIH o sífilis. En caso de que no haya las duales, se pueden tomar por separado. La vacuna contra la difteria y el tétanos, las jeringas descartables para poder colocar los inyectables, la citromicina de 500 miligramos, la penicilina G benzatínica, la prueba rápida de hormona gonadotrofina, porque puede ser que ella ya esté embarazada, y los preservativos signo-no-signol para el momento que ella salga, si es que no opta por un método anticonceptivo, porque a muchas se le da la orientación consejería, ¿ya? Y ella quiere casi de inmediato usar un método para que no vuelvan a tener ningún problema, más si viven en un lugar donde hay violencia, donde hay hacinamiento. Y esto es para los 1-4 y hospitales, ¿ya? Entonces, acá vemos que tiene más o menos lo mismo, ¿ya? Pero se agrega la cefixina o ceftriaxona, se agrega para la profilaxis del VIH, la emtricitabina, ¿ya? El tenofovir, el lopinavir, el ritonavir, ¿no? La prueba rápida que ya también tenemos para la gonadotrofina, y también los preservativos. Entonces, acá tenemos más medicamentos que no los manejan muchas veces en el primer nivel. Y vamos a ver cómo ha estado la entrega del levonorgestrel de enero a julio de este año, ¿no? Vemos que en enero fueron 12, ¿no? Subió, mejor dicho, tenemos a todas las usuarias que se dio de 2040, ¿ya? Que recibieron 12, eran por violencia, las otras eran porque no habían usado el método, se les había caído el DIU, cualquiera de otras causas. En febrero, 5.259 usuarias, de las cuales 9 fueron por violencia, y así ha ido incrementándose. Miren, en junio tenemos 26.758 mujeres que acudieron por la anticoncepción oral de emergencia, y 7 de ellas habían sido violadas, ¿no? Entonces, de las que refieren, algunas le da vergüenza y no lo manifiestan, pero hay que darle. Si una mujer viene, tenía una relación no protegida, he ido a una fiesta, o me olvidé de tomar las pastillas, no me puse el inyectable, no tenemos para qué juzgar, para qué preguntar. Inmediatamente se le da orientación, consejería y la OE. No pierdan el tiempo, no juzguen. Por ejemplo, dicen, no, tu regla no coincide, así que ¿para qué? No, por favor, ¿ya? Tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Esto es la estadística del ministerio, y vemos que los kits, o sea, los kits ya completos para el manejo de la violencia, el que más ha dado es Arequipa, ¿ya? Pero nos preocupa, en Lima región no ha habido violación, ha habido un solo caso, en Moquegua un solo caso, en Tumbes un solo caso. ¿Qué está pasando? No lo están dando. Inclusive en una oportunidad se hizo un estudio sobre la OE, y ¿qué contestaron algunos médicos? No, yo no tengo tiempo para perder en que le tengo que dar la OE porque se fue una fiestecita. No, eso no me incumbe, ¿no? Entonces no vemos el problema de la mujer. Nosotros como profesionales de la salud estamos para atender, no estamos para juzgar, ¿no? No podemos permitir que esa mujer geste y se suicide o cargue con un hijo que no desea toda su vida y hasta lo maltrate o lo mate. No podemos aceptarlo, ¿no? Tenemos que ver también en el siguiente componente del seguimiento del caso, hay que hacer el seguimiento clínico, que requiere la paciente, sus citas, ¿no? Hay que ver de derivarle a otros profesionales, porque el ginecobstetra no es el que va a dar toda la atención. Ahí está el psiquiatra, el psicólogo, o de repente tiene otros traumatismos, ¿no? El cirujano, o sea, lo que sea conveniente, ¿ya? Y también tenemos que derivar hacia otros sectores involucrados en la atención. El SEM, por ejemplo, para que tengan protección y esté en eso protegida, o que denuncie en la comisaría, o que vaya al Ministerio Público. Todo el abanico que tiene que hacer o estar los sectores para poder apoyar a la mujer. También
También en el componente 5 tenemos que ver el acceso a la información, ¿ya? Hay que hacerla una vigilancia de salud pública, o sea, ya cuántos casos tengo, cómo se resolvieron, están o no vigilados o registrados. Tenemos que también hacer un seguimiento rutinario que requiere la mujer que ha sido violada en el sector salud. Y otra actividad que es un adecuado cierre de caso. Hay que darle toda la información en cuanto a sus derechos. ¿Qué derechos tiene la mujer? No deben pegarle. Ella tiene el deber o el derecho de protegerse, de proteger a sus hijos, de denunciar a esa persona que la está violando. No puede permitirse de nadie. Prevención de futuras revictimización, o sea, ha sido atendida, ¿no? Ha tenido que pasar un examen, va a otro sitio o va a otra consulta y otra vez otro examen y le vuelven a preguntar lo mismo. No, inclusive hay la cámara GESEL para los adolescentes y los niños para que no estén volviendo a repetir, ¿no? El hecho de también hacerle otro examen, colocar un espéculo y todo lo demás, a cada momento ese es como que la estuvieron volviendo a violar. Hay que verificar que las indicaciones terapéuticas han sido comprendidas. Hay que volverle a preguntar, repreguntar. Cuando uno está nervioso, después se olvida de todo, ¿ya? O si es quechohablante o tiene otro dialecto, no nos va a entender. Hay que ver con otra persona que le pueda hacer entender o escribirle o darle gráficos, ¿no? Cómo debe tomar, qué debe hacer. Hay que contar con la información sobre la ruta de atención integral que debe seguir, ¿no? A dónde tiene que ir. Yo la mando al psiquiatra, tengo que indicarle dónde está el consultorio. No le digo, ya anda al psiquiatra y que ella camine por todo el hospital. O anda a hacerte tal o cual análisis y que ella busque. No, tengo que indicarle por dónde debe ir, ¿no? Darle el informe médico de la atención, ¿no? Y notificación del caso. Hay que notificarlo para que quede registrado y también en la historia debe estar todo apuntado. Y la seguridad, que es el sexto, ¿no? Hay que elaborar todo un plan de seguridad con ella, establecer un lugar seguro donde ir. Si tiene hijos, si los lleva o no con ella, o los deja con su mamá, o tiene que decidir cómo puede hacer. Medio de transporte que va a usar, ¿no? ¿Qué debe llevarse a su casa en esta situación? ¿No? Sus documentos, su llave, ropa de ella, ropa de los niños, algunos alimentos. Todo eso hay que trabajarlo con ella. Aspectos económicos, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿Tiene una cuenta? ¿Tiene el dinero en la mano? ¿O a quién va a poder pedir o solicitar? Identificar personas de confianza en la comunidad que la puedan ayudar, que la puedan socorrer en ese momento. Y evitar poner a la mujer en una situación de mayor riesgo. No se le puede decir, regresa a tu casa, porque ahí está el violador. Y eso es lo que está pasando en este momento de pandemia, por ejemplo, con las adolescentes que están siendo violadas dentro de su casa y muchas veces por su padre o por su padrastro o por el tío o alguien que también vive en la casa. Y la chica no puede salir de esa casa, no puede denunciar, no puede hacer nada. ¿Ya? Entonces es un serio problema para las niñas y las adolescentes que son las que tienen mayor riesgo. También en este momento se está elaborando o hay ya una propuesta para el plan de implementación de la norma de seguimiento ya del cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual. Nuestra finalidad es contribuir, ¿ya?, a que se atienda mejor, a que se pueda prevenir. El objetivo de este plan va a ser establecer los criterios para la implementación en los establecimientos de salud de la norma para el cuidado integral de la mujer integrante del grupo familiar afectado por violencia. Tiene objetivos específicos como la articulación de acciones coordinadas a nivel intergubernamental, intrasectorial para el desarrollo e implementación. O sea, ¿con quién más tenemos que trabajar? Proveer las directrices de gestión de operativización de los servicios para la atención integral de la salud de la mujer integral e integrantes del grupo familiar. Determinar los criterios técnicos para la identificación y selección de los establecimientos de salud priorizados para implementar los servicios de emergencia para la atención. En este sentido se está trabajando, ¿no?, y nuestro referente es el doctor Aspicueta, que es el que está consolidando todo y haciendo las coordinaciones. Trabajar con todos los hospitales o hospitales que tengan mayor grado
de ginecología y también de aceptación para trabajar este tema, ¿ya? Y en cada uno se está viendo quién va a ser el responsable y cuál va a ser su equipo. Va a ser como un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar. Inclusive también ahí va a estar lo que trabajan mamis, o sea, no solo el ginecólogo, se necesita el pediatra cuando son niños o adolescentes, el psiquiatra, el psicólogo, la obstetra, la enfermera, o sea, todo el grupo interdisciplinario para poder trabajar. Y ya se ha hecho varias reuniones, ya tenemos la aceptación de muchos ginecólogos tanto de Lima, Callao, como de algunas regiones. Entonces, para poner en marcha esto, no queremos más quejas de la Defensoría que fue tal niña, tal adolescente, tal mujer violada y no fue atendida. Inclusive muchas veces con riesgo de su vida porque están sangrando o tienen otros traumatismos más. También establecer las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades desarrolladas en la implementación de la norma técnica. En esto nosotros ya estamos con el equipo, ¿no?, trabajando también para hacer la capacitación. Ya se ha trabajado anteriormente a raíz del plan conjunto y del trabajo que hemos hecho con la Dirección de Salud Mental, se ha estado capacitando a las regiones, a los proveedores de salud en este tema. Inclusive llevábamos un abogado para la absolución de las preguntas, de las dudas, no, si denuncio me van a llevar a mí, me van a hacer declarar, voy a tener juicio, ¿no? O si le doy a una niña la AOE también me van a de repente hacer juicio, o sea, para que absolva todas las preguntas. Nosotros hemos ido con abogados de la Procuraduría, inclusive ahora en los módulos que se van a trabajar también nos va a acompañar abogados para que de alguna manera respondan a todas las preguntas que van a hacer los participantes. ¿Y qué servicios tenemos para el abordaje de la violencia? Tenemos línea telefónica de asistencia a nivel nacional del MINSA, la 113-5, tenemos los centros de emergencia mujer del CEM, ¿ya? Tenemos la línea 100, también para brindar orientación, los centros de salud mental comunitaria, los hospitales de la zona, la policía con la comisaría, los bomberos, la fiscalía, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, las DEMUNAS, el Fondo Alegra de Asesoría Legal Gratuita del MINJUS, el 1844, Grupo de Apoyo de Organizaciones de Mujeres en el Territorio, Unidades de Protección Especial de la Jurisdicción, la línea 1810, la línea de protección especial de niñas, niños y adolescentes. O sea, tenemos servicios los cuales nos pueden apoyar para este trabajo. En el 2006 recuerdo que tuvimos un convenio con el Ministerio del Interior y capacitamos a la policía. Inclusive hicimos dramatizaciones y los hicimos participar a ellos, ¿no? Y recién ellos decían que no podían comprender todo lo mal que habían hecho, cómo habían maltratado a las mujeres que habían ido a quejarse de un maltrato, de una violación o de un abuso. Entonces tuvimos muy buena recepción, la policía nos mandaba los informes, nos derivaba los casos. Espero que se pueda volver a hacer ese convenio. Y los dejo con este mensaje: la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riqueza. Mientras continúe, no podemos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Esto lo dice Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas. Y la frase que dije antes, que es de Gandhi: si quieres cambiar al mundo, empieza por ti. Cambia tú, atiende tú, ¿no? Entonces, no podemos hablar y decir: ay, mira, ¿qué está pasando? No las atienden, o ¿por qué la atiende fulana? o ¿por qué la atiende mecana? No, nosotros tenemos que estar en primera línea en todo lo que es salud sexual y reproductiva. El ginecólogo tiene que estar en primera línea y tiene que estar alerta a los casos, alerta para poder atender, salvar vidas. Esa es nuestra función y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso los invito a que, por favor, mujer que sufra una violación o que haya tenido una relación no protegida, apóyele, denle el kit para violencia o denle la anticoncepción oral de emergencia, apóyenla, ¿no? Porque eso puede ser una mujer salvada o puede ser una mujer que se suicide o la madre de la pareja
porque ha salido embarazada, o ella termine matando a ese niño. Gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Excelentes las dos presentaciones. Invito al doctor Humberto Castillo para que se conecte para empezar con las preguntas. Empezamos contigo, Lucy, hasta que se conecte el doctor. Gracias, doctor, por conectarse. Vamos a empezar con... perfecto. Lucy, casi siempre la papa caliente es cuando viene una paciente por violencia. Muchos médicos cuando están en la guardia dicen no, primero ándate al médico legista, o no quieren atenderla por el problema posterior de que tienen que ir al juzgado a dar su manifestación, ver si ha sido violada realmente o no ha sido violada, etc. ¿Qué opinión te merece con respecto al flujo de la atención? ¿Está estandarizado? ¿Tenemos un flujo no solamente para el ministerio de qué es lo que se debe de hacer, sino también eso es lo que se nota, el divorcio que existe entre las entidades de salud? Salud, el IPS tiene otro tipo de manejo, ministerio tiene otro tipo de manejo, las clínicas no tenemos ningún manejo con respecto a violencia. Entonces, yo creo que el ente rector debería ser el Ministerio de Salud para todo esto. ¿Y cuál sería el flujo de la atención en un hospital? Llega la paciente a la emergencia comentando que ha sido violentada. De ahí que sí. Sí, o sea, primeramente, cuando es una norma, es de cumplimiento obligatorio en todo el sector salud y también en el sector público y privado, en ambos. En este trabajo que estamos haciendo para implementar la norma, justamente hemos visto la necesidad de invitar a E-Salud, invitar a las Fuerzas Armadas, invitar representantes de la clínica, ¿no? Para que todos trabajen igualmente. Hay un fluxograma de la maternidad de Lima, que es muy similar al de nosotros, que de repente lo podríamos compartir. No sé. No sé si se puede ver. Lo vemos en presentación pequeña, no lo estamos viendo en la presentación a pantalla completa. A ver, ¿cómo? Ahí está, Lucy, ahora sí. Dale la abajo, sí, eso, está muy bien, ahí sí la vemos. Ya. Entonces, esto es el fluxograma, o sea, cuando llega una paciente al establecimiento, ¿ya? Hay que ver si hay o no violencia sexual. Si es no, pasa al servicio o a donde la atención que ella pida. Si tiene o ha sido objeto de violencia, hay que inmediatamente ver si está dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Para darle el soporte emocional, el manejo de crisis, la atención recuperativa de anima y avisa, ¿ya? Entonces acá se tiene que trabajar todo esto, o sea, el psiquiatra o el psicólogo le da el apoyo emocional y el ginecólogo le hace toda la evaluación, la historia, la anamnesis, le entrega el kit, por dicho, le hace la orientación, cómo va a usar el kit, inclusive la hace la anticoncepción oral de emergencia, le hace las pruebas duales o simples de VIH, de sífilis, de hepatitis, ¿no? Entonces le da toda la atención de inmediato, ¿no? Si es que tiene más de 72 horas, entonces ahí más que nada tenemos que hacer el protocolo de anima, ¿no? Y de ahí determinar el riesgo, ¿ya?, del episodio de la violencia sexual, porque si han pasado más de 72 horas, a veces inclusive van al 5.º día porque han sido secuestradas y todo, entonces ya la anticoncepción oral de emergencia a veces no le va a hacer el efecto deseado, igualmente los antirretrovirales, ¿no? Entonces hay que ver cómo la vamos a atender. Le damos la profilaxis, pero el beneficio no va a ser igual que antes, si fue antes de las 72 horas. Entonces, y ahí se ve si tiene o no riesgo, ¿ya?
y se da la atención requerida dependiendo del riesgo. Y también hay que ver no solo el riesgo que tenga en ese momento, sino el riesgo que va a tener de volver a sufrir otra violencia sexual. Entonces acá tenemos que ver el plan de seguridad, ¿ya? Cómo se va a proteger ella de otra violación, ¿no? También hay que evaluar la atención recuperativa, emocional y física. Física porque muchas veces tiene otras lesiones, traumatismos, a veces hasta fracturas. Pero lo más importante acá es la parte psíquica, la parte mental, cómo ella va a salir de esa depresión, de esa angustia, de todo lo que ha vivido, ¿no? Hay que ayudarla mucho con la parte de salud mental y el plan de cuidados que se va a tener que realizar, ¿no? Igualmente, en el que fue 72 horas, después que le hemos dado su paquete inicial, hay que ver el diagnóstico, la valoración del riesgo, ver los hallazgos. Muchas veces tenemos que derivarlas al centro de emergencia mujer. Hay que dar una atención recuperativa, física, emocional, el uso del kit para violencia sexual, el plan de cuidados, y acá está todo lo que ella tiene que hacer y la protección, las leyes, ya a dónde puede concurrir y todo lo demás. Entonces ese es un fluxograma que me pasó el doctor Luis Mesa, ya que es muy similar al que se hace en la norma que acabamos de aprobar, ¿no? Y se va a manejar en la implementación y el seguimiento de esa norma. Qué bueno, Lucy, muchísimas gracias. Y dentro de este fluxograma no veo médico legista, o sea, no es que nosotros tengamos que derivar a la paciente retrasando su atención oportuna al médico legista, ¿no? Claro, no, hay varias formas. Mira, nosotros mantenemos en custodia la ropa de la paciente para cuando ella haga la denuncia a la comisaría pueda pasar eso para la identificación del violador y todo lo demás. Y también podemos hacer el examen físico y también decir, colocar los hallazgos. Claro. Otra cosa antes de salir de este kit, de esta tu diapositiva, una de las preguntas es ¿qué contiene el kit? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo pueden solicitar? Porque en sus centros de salud donde trabajan no existe este kit de emergencia. El kit se ha repartido en todo el país, o sea, todos los hospitales tienen el kit, ¿ya? O lo deben de tener, ¿no? Pero el problema que a veces, como son varios medicamentos, inclusive hay la vacuna contra el tétanos, entonces lo tienen por partes. Entonces llega la mujer violada, inmediatamente pasan el ticket a farmacia, la farmacia acumula todo y se lo entrega. Los antirretrovirales también necesitan una protección especial, pero todo el resto tiene que estar en un envase, en una cajita, algunos le llaman la clave lila, ¿ya? Y ahí está todo lo necesario. En el primer nivel es más sencillo, o sea, hay menos cosas, generalmente no hay antirretrovirales en el 1.1, 1.2, porque a veces solo hay un técnico. Entonces ahí las pruebas rápidas las puede hacer, pues todos están capacitados para hacer pruebas rápidas, ¿ya? Y también la OE, ¿no? Pero ya para las ITS, para el VIH sí ya necesitan mayor capacitación, ¿no? Pero si hay una enfermera, un obstetra o un médico general, pueden darle todo el resto. Perfecto, Lucy, muchas gracias. No te vayas todavía, vamos ahora con el doctor Humberto Castillo. Doctor Castillo, sabemos que la salud mental por muchos años ha estado en abandono en nuestro país, está muy estigmatizada. ¿Qué se está haciendo para revertir esto, doctor? Sí, Maribel, de esto la mental ha sido considerada plenamente como parte de la salud, ¿no? Y yo creo que en parte porque la medicina, la salud pública le han puesto más atención a los problemas que ocurren manifiestamente, ¿no? Han estado más centrados en el tema de la muerte, de la enfermedad más física, y también porque
las propias tecnologías para interés salud mental han evolucionado un poco más lentamente, digamos, ¿no? Pero ahora sabemos que primero que los problemas de salud mental son los responsables de la mayor carga de enfermedad, son responsables de la mayor cantidad de años de vidas saludables perdidos, ¿no? Y también al mismo tiempo cada vez tenemos como más tecnologías para poder intervenir, cambiar el desempeño de la mente, digamos, ¿no? La idea es que, digamos, la mente y los pensamientos, los sentimientos, las emociones son funciones adaptativas que, como cualquier otra función, se pueden afectar por múltiples condiciones. En el caso de salud mental se afectan principalmente por condiciones incluso genéticas también que las predisponen, pero básicamente por condiciones asociadas al estrés infantil, que tiene mucho que ver con la violencia, con el abandono, con la negligencia del cuidado. Los niños son sometidos a un estrés y ese estrés infantil como que hace vulnerables sus sistemas emocionales, y después ya de adultos o de adolescentes, cuando están expuestos a alguna situación de tensión, como por ejemplo también en esta crisis que estamos viviendo, se van a activar trastornos mentales que ahora se pueden regular, muchos de ellos farmacológicamente, porque claro, como sabemos, muchos de estos procesos están mediados por neurotransmisores y varios de ellos ya lo tenemos más comprendidos y podemos intervenir con fármacos en ellos, pero también se puede hacer intervenciones más psicológicas, psicoterapéuticas, y lo que hemos ido encontrando que cada vez es más eficaz las propias acciones comunitarias, familiares, comunitarias, tienen mucha eficacia para la recuperación, para el cuidado de la salud mental. Entonces ahora hay como una reforma en el tema de salud mental que está pasando de atender la salud mental en grandes hospitales centrados en hospitalización, por ejemplo. Eso ya prácticamente va siendo cosa del pasado y estamos pasando a lo que es la atención principalmente en centros más insertados en su comunidad, en centros donde se actúa más interdisciplinariamente, ambulatoriamente y con participación de la comunidad. Estos son los llamados centros de salud mental comunitarios. Ahora en el Perú tenemos 154, claro, todavía de aproximadamente 1000 que necesitaríamos para que la salud mental esté bien cuidada. Ahora con el tema de la pandemia también, que ha restringido la actividad comunitaria, estamos respondiendo con el tema de la virtualización de la atención y del cuidado comunitario de la salud mental, ¿no? Estamos en un proceso de implementación de estrategias virtuales que para el caso de salud mental pueden tener incluso algunas ventajas en este contexto. Ok, doctor, no, y para seguir entonces, en lo mismo, sí que está para seguir cambiando la en lo forma de mismo. entender la salud mental en el país. Qué bueno. Para continuar con usted, dígame cuál es el rol del psicólogo y el rol del psiquiatra en la atención de una mujer violentada. Ya, mira, claro, mucho tiempo se ha pensado que la salud mental es un asunto principalmente de especialistas, ya sea psicólogos y psiquiatras, y la división a priori que se hacía es que el psiquiatra medica y el psicólogo aconseja, digamos. Eso es una forma muy simple de verlo. En realidad ahora estamos avanzando a que los problemas de salud mental deben ser vistos por todo el equipo interdisciplinario
y entonces estamos promoviendo que los médicos, por ejemplo, podamos ver independiente de nuestra especialidad, así como todos podemos de alguna manera participar en un problema de hipertensión o de temas como, no sé, pues una faringitis o lo que fuere. Debemos también participar en el diagnóstico de problemas sencillos, tipo depresión, ansiedad. Entonces todos deberíamos participar en el cuidado de la salud mental. Ahora, en el caso de violencia, sí, la salud mental es un mediador relevante, y lo explicaba bien Lucy, como, digamos, estados mentales condicionan o facilitan inclusive situaciones de violencia, digamos. O sea, una persona, por ejemplo, con depresión, con una baja autoestima, es más vulnerable para la violencia. Entonces debemos cuidar y reparar la salud mental de las personas para prevenir. Pero el otro gran punto es que la violencia vulnera la salud mental, y realmente relaciones de violencia en la que hay este sometimiento continuo termina afectando grandemente la salud mental de las mujeres, y ahí es donde creo que tenemos que estar atentos para actuar interdisciplinariamente. Claro, perfecto. Y por cierto, tenemos un abordaje más psicoterapéutico, pero también psicofarmacológico. Claro. Bueno, y para seguir en la misma línea, ahora la pregunta es para Lucy. ¿Cuáles son los signos o síntomas más frecuentes de violencia que los médicos no debemos dejar pasar cuando evaluamos a una paciente? Es una paciente de que tiene dolores, tiene síntomas y no hay una patología, ¿no? Por ejemplo, dolor pélvico se ve muchas veces ya en mujeres que han sido violentadas. ITS o infección urinaria a repetición, puede haber dolor de cabeza, signo de opresión en el pecho, mucha depresión, angustia, ansiedad, manías como de tocarse, de taparse la cara, tics, ¿no? Y manifestaciones, ¿no? Que no quiere que la toquen, no quiere que la miren, se jala la falda, no se quiere poner la bata, por ejemplo, no se esconde, rehuye la mirada, ¿no? O sea, es una persona depresiva, angustiada y con sintomatología que a veces no existe, ¿no? Que es una forma de somatizar los problemas que ella tiene. Ok, entonces todos debemos estar atentos a estas señales no verbales que pueda tener nuestra paciente, ¿verdad? Hay algo más. Por ejemplo, muchas veces llega una gestante o una mujer con moretones o con arañazos. Entonces uno le pregunta, no, me caí con la puerta, me golpeé, ¿no? Entonces hay que profundizar más eso. Sí, inclusive tenemos pacientes con parto prematuro, con TPP, que han sido a raíz de violencia, no exactamente sexual, pero violencia, maltrato, ¿no? Entonces hay que investigar si es que tiene alguna señal, ¿no? Que nos llame la atención. Claro, muchas gracias, Lucy. Y con respecto, doctora, ahora muchas de nuestras pacientes llegan con tratamientos antidepresivos, con tratamientos ansiolíticos y con disminución de la libido. ¿Es realmente que la medicación disminuye la libido o es parte de la depresión, parte de la enfermedad? Sí, en general, digamos, la depresión disminuye la libido, ¿no? Y el antidepresivo lo disminuye más aún, ¿no? Entonces, una persona que está solo con depresión, digamos, más o menos se estima que un 30% podría tener una disminución significativa de la libido. Y en el caso de estar recibiendo antidepresivos,
incluso los más usados, tipo sertralina, escitalopram, fluoxetina, a veces se registra hasta un 50-60% de afectación del alivio. Ese es uno de los grandes problemas de los antidepresivos. Los que menos tienen efecto en la libido, tipo el bupropión, son también menos intensos en su eficacia antidepresiva, digamos, ¿no? Entonces casi ahí había como un callejón con poca salida, ¿no? Sí, pues y la polifarmacia... sin embargo, esta afectación suele ser transitoria, ¿no? Sí, ok. Y la polifarmacia también que tienen nuestros pacientes, ¿no? O sea, si le estoy dando un antidepresivo, me va a disminuir la libido y le cambio la dosis o le agrego otra medicación, ya va a complicar el tratamiento de nuestras pacientes, ¿no? Entonces, siempre de la mano la parte psiquiátrica, la parte psicológica, en lo que es la salud de la mujer, ver cuáles son los signos de alarma que nos estén identificando que esta paciente está sufriendo de violencia. Y finalmente agradeciéndoles a ustedes dos por la excelente ponencia. Nos ha llenado mucho del campo que teníamos de dudas. Y agradeciéndoles, le paso ahora al doctor Miguel Gutiérrez la palabra. Muchas gracias, Maribel. En primer lugar, obviamente para felicitar por la magnífica conferencia del doctor Castillo y de la doctora Lucía Carpenter. Muy buenas realmente. Son temas que no se suelen tocar. El tema de salud mental, como ya lo dijo el doctor Castillo, un poco abandonado en el tema de, y ya lo dijo Maribel también, el tema de la salud mental que ha sido tan abandonado, pero que ahora ya se ha entendido de que mucha de la carga de enfermedades es debido a la salud mental. Y no se suele tocar, digo, porque la afectación o las tecnologías modernas, donde uno concurre más, los webinars son a las nuevas tecnologías para ver cómo opero, cómo hago más cosas rápidamente. Pero a veces no entendemos que mucho de los éxitos que podamos tener en el manejo de nuestros pacientes tienen que ver con nuestra propia actitud. La actitud tiene que ver con nuestra propia salud mental y entenderla es básico para poder avanzar. Yo le agradezco al doctor Castillo su conferencia, a mí me pareció bastante novedosa, muy reflexiva, que realmente se sido corto el tiempo para poder escucharlo y empezar a hablar una serie de situaciones que esta pandemia está generando dentro de las propias personas y que a veces no sabemos cómo va a llegar, pero lo que sí vamos a ver efectos o indicadores en la salud sexual y reproductiva, como ya se veía de parte de esta sexualidad, que a veces van a ocurrir embarazos que no se desean, probablemente no se tengan, probablemente aumenten los abortos, etc. Y que esto ya se está notando a nivel mundial. Hoy día veía en la conferencia de la FIGO de los indicadores que daban, realmente la situación es muy preocupante por el abandono de los servicios. Pero en todo caso, muchas gracias a Lucy, que nos ha puesto al día en cuanto a la guía y el llamado a atención con esa energía de Lucy. Llamado a atención que no hacemos nada, no debemos dejar de atender a los pacientes. Y es verdad, a veces por el problema que decía Maribel de los conflictos que podemos tener con la fiscalía, etcétera, uno no entiende, pero hay que darles una atención rápida para prevenir los efectos de la salud sexual reproductiva. Y felicitar a Maribel por la magnífica moderación, al doctor Daniel Aspiricueta también por su coordinación del evento. Yo me despido de todos ustedes, reiterando que en un mes tendremos una conferencia relacionada a la planificación familiar como herramienta básica e indispensable para una buena salud sexual y reproductiva. Vamos a promoverla desde antes y reitero que va a tener un nombre, el del doctor Robert Pierre Guerra García, así se va a llamar esta conferencia especial. Es ordinaria, pero conmemorando también el Día Mundial de la Anticoncepción. Con esto nos despedimos, le doy las gracias a Tecnofarma por el apoyo en la plataforma
forma, a Julio, su magnífica los contactos y a todos ustedes, a los asistentes, por habernos acompañado el día de hoy. Buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias, María. Gracias. Lucy. Abrazo virtual para todos. Gracias, Daniel. Para todos. Ajá. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Buenas noches. Magnífico. Muy bien. Gracias.